Una cacería de brujas se desata en las calles de Moscú. Cada coche es sospechoso, cada aparcamiento, una posible escena del crimen, cada sombra, una amenaza. La policía moscovita y el FSB están ocupados persiguiendo un fantasma que no pueden atrapar en los callejones. El miedo a la muerte se extiende por la capital, Moscú, y generales y burócratas huyen a refugios. El epicentro de esta paranoia, de esta crisis de seguridad, fue el gran enfrentamiento que tuvo lugar en la calle Yeletska la noche del 24 de diciembre. Los objetivos de Ucrania no eran nombres al azar, sino criminales de guerra registrados bajo la protección del propio Kremlin. Este va a ser un tema polémico, y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a revelar la verdad de todos modos. Temas polémicos como este acaban siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando se le obliga a promocionarlo haciendo clic en el botón me gusta. Gracias, tenientes Klimanov y Gorbunov, quienes estuvieron involucrados en crímenes inhumanos contra prisioneros en Ucrania. Creyeron poder esconderse en las calles más transitadas y supuestamente más seguras de Moscú. Sin embargo, pagaron el precio de sus crímenes desapareciendo en sus vehículos. Ucrania se atribuyó la responsabilidad del ataque. Esto se debe a que los oficiales rusos asesinados formaban parte de un escuadrón de tortura conocido por crímenes de guerra, por haber violado la Convención de Ginebra durante la guerra en Ucrania. El incidente tuvo lugar en la región de Yeletska, la zona intocable donde residen las residencias y las élites del FSB, a solo 17 kilómetros del Kremlin. Además, no se trató de un final repentino, sino de una eliminación planificada y sistemática. Porque apenas 48 horas antes, en la misma calle, el vehículo del general Savarov, una de las figuras clave de la doctrina militar rusa, también había sido destruido. Al examinar la anatomía técnica del CNI, lo que emerge no es un acto de violencia aleatorio, sino un mecanismo de inteligencia de sangre fría que opera con precisión quirúrgica. Lo ocurrido en Moscú no puede definirse como un simple ataque terrorista. Es una brecha masiva en la arquitectura de seguridad rusa. Todo comienza con una serie de movimientos coordinados que demuestran cómo el servicio de inteligencia ucraniano, GUR, y sus ejércitos en la sombra afiliados han violado las defensas físicas y digitales de Rusia. Los nombres en la lista de objetivos no son simples peones de la jerarquía militar rusa. Klimanov y Gorbunov figuran entre los nombres más importantes de la infame base de datos del libro de los verdugos de la Fiscalía General de Ucrania. Esta base de datos contiene actualmente los registros de más de 150.000 soldados rusos. Sus muertes se consideran una garantía de que todos los nombres de esta lista serán eliminados. La dimensión técnica de la operación se evidencia en la elección de munición utilizada en lugar de los dispositivos explosivos improvisados estándar. El ataque involucró dispositivos altamente sofisticados, conocidos como IED de casco magnético, que se adhieren al chasis del vehículo con imanes en segundos y crean un efecto de carga hueca. Este detalle técnico es de vital importancia porque, en lugar de dispersar la energía de la explosión en el entorno, la concentra directamente en el habitáculo del conductor. Esto pone de manifiesto el mecanismo de justicia ucraniano que se centra únicamente en los culpables sin dañar a la población civil. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta operación en Moscú, la ciudad más vigilada de Rusia? La respuesta reside en el arma más aterradora de la guerra del siglo XXI, las huellas digitales. Cuando un oficial ruso abre un teléfono inteligente robado a Bucha en su casa de Moscú, o pide una pizza a apartamentos del Kremlin a través de Yandex.Fur usando su línea personal en el frente, en realidad está enviando, sin saberlo, las coordenadas de su muerte a los servidores GUR. La inteligencia ucraniana, en colaboración con grupos de OSINT como Molfar, está convirtiendo las filtraciones masivas de datos en Rusia en un arma letal. SDK, datos de carga, transacciones bancarias e incluso aplicaciones de fitness actúan como transmisores que revelan la ubicación instantánea de los oficiales rusos. Como en el caso del general Fanil Savarov, el objetivo no solo es rastreado físicamente, sino que su presencia digital,
hábitos y rutinas se mapean meticulosamente durante meses. Incluso una simple aplicación para correr como Strava, utilizada por un guardaespaldas, revela a qué hora estaba el general, qué ruta, a qué hora subió a su coche y qué ruta tomó. Estos datos fluyen en tiempo real a las células fantasmas sobre el terreno. Aquí es donde entra el enemigo interno. El movimiento partisano ATES y las células partisanas de Ross. No son agentes al estilo James Bond que se infiltran desde Ucrania. Son ciudadanos rusos de aspecto común o tártaros de Crimea sentados junto a un oficial ruso en el metro matutino o haciendo fila detrás de él en el mercado. Mientras el régimen de Putin intenta detener al ejército ucraniano en la frontera, este ejército invisible se infiltra en los capilares de Moscú, San Petersburgo, Moscú y Moscú. San Petersburgo y Rostov, corroyendo desde dentro, operando con dispositivos de comunicación encriptados y fondos de criptomonedas proporcionados por estas células, necesitan solo segundos para colocar ese paquete magnético crítico en el vehículo identificado por la inteligencia digital. La rápida censura de las imágenes de las cámaras de seguridad del incidente por parte de los medios rusos solo sirve para ocultar la magnitud de la vulnerabilidad de seguridad del Kremlin. Estas llamas que se alzan en las calles de Moscú desencadenan un enorme efecto dominó que significa no solo la quema de 2 vehículos, sino el colapso mental de la burocracia militar y de inteligencia rusa. Interpretar estos eventos como incidentes policiales aislados sería pasar por alto la ruptura estratégica. En el panorama general, los asesinatos de Klimanov, Gorgunov y Zavarov aparecen como el último y más audaz eslabón de una doctrina sistemática de justicia y castigo que la inteligencia ucraniana ha estado difundiendo y tejiendo a lo largo del tiempo. Esta reacción en cadena está creando una ola irreversible de pánico y paranoia entre los oficiales rusos. Sin embargo, las raíces de esta ola no se limitan a Moscú. Lo verdaderamente aterrador es que la geografía ya no ofrece protección. Se extiende desde las explosiones en Moscú hace meses hasta las profundidades de Siberia, a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania. Recordemos que el 25 de octubre, equipos ucranianos de la Guardia Revolucionaria de Ucrania atacaron al teniente coronel Benyamin Matsurin en una zona considerada el patio trasero seguro de Rusia, a 3.200 kilómetros de la frontera. Matsurin fue uno de los artífices de la masacre de Bucha y, como comandante de la unidad Oman Oberek, era considerado intocable. Pero la justicia lo encontró allí. Se establece un vínculo operativo y psicológico directo entre la bomba que explotó en Siberia ese día y las bombas que explotan hoy en Moscú. El mensaje es que ni la geografía puede protegerte. De igual manera, el 2 de julio de 2025, el mayor general Mikhail Gudkov fue vaporizado en un ataque preciso en su cuartel general secreto en Kursk, junto con 9 de sus oficiales de Estado Mayor. Gudkov y la 155. Brigada que comandaba eran símbolos de las atrocidades cometidas contra la población civil en los suburbios de Kiev. Su eliminación infundió temor en el mando ruso, infundiéndoles temor a la inseguridad, incluso tras las líneas del frente. Los sucesos de hoy en Moscú han elevado este temor al máximo, lo que significa que no estamos seguros ni siquiera en la capital. Esta reacción en cadena, esta presión psicológica, está creando una ola irreversible de pánico y paranoia entre los oficiales rusos. El caos y la inseguridad reinan ahora en las calles de Moscú. Hay puestos de control en cada esquina. Cada lugar de estacionamiento es una fuente de sospecha, cada mensajero, un agente en potencia. En lugar de centrarse en la guerra en Ucrania, la policía moscovita y el FSB están ocupados persiguiendo fantasmas en su propia capital. Esta situación está provocando una división de recursos. Consideren esto, las líneas logísticas que deberían transportar munición al frente están ahora bloqueadas en los masivos puestos de control instalados en las entradas de Moscú. Las fuerzas de seguridad están paralizadas. Un policía tiene más miedo de mirar debajo de su propio coche que de perseguir criminales porque no sabe si será el próximo objetivo. Cuando la autoridad se desvanece, inevitablemente se desata el caos.
La verdadera onda expansiva de estas explosiones no se siente en las calles, sino tras los gruesos muros del Kremlin, en esos famosos salones dorados. Según fuentes de inteligencia, cada intento de asesinato en Moscú activa una alerta roja en los protocolos de seguridad personal de Putin. Tras estos sucesos, reina un miedo absoluto a la muerte entre la élite del Kremlin. Ya nadie confía en su chofer, su guardaespaldas, ni siquiera en la comida que consume. El cordón de seguridad en las carreteras que conducen a las residencias de Putin, como Savidovo y Valdai, se ha triplicado. El apodo de abuelo búnker ya no es una broma. Es el nuevo estilo de vida de los líderes rusos. El primer y más tangible efecto es el desplome moral de las fuerzas de seguridad rusas. Los soldados que luchaban en el frente ya sabían que los enviaban a la línea de la muerte. Sin embargo, los oficiales, agentes de inteligencia y policías tras las líneas creían vivir en la burbuja segura de Moscú, lejos de la guerra. El destino de Klimenov y Gorgunov demostró dolorosamente que esta burbuja era de papel, no de cristal. Ahora, todo oficial ruso que ha servido en Ucrania o ha participado en crímenes de guerra vive con la conciencia de estar en una lista de posibles objetivos. Esta mentalidad desencadenará una ola de elusión de funciones, jubilaciones anticipadas o solicitudes de traslado dentro de las fuerzas de seguridad. Nadie quiere morir frente a su propia casa por un régimen corrupto y al que no puede proteger. La imagen que vemos aquí va mucho más allá de una serie de asesinatos tácticos. Es un retrato de la ironía estratégica y del colapso de la seriedad estatal. El aspecto más impactante del incidente reside en el brutal conflicto entre la ley y las leyes de la física. Apenas días después de estos asesinatos, el 29 de diciembre de 2025, Vladimir Putin firma una ley. Esta ley permite a los funcionarios rusos ignorar las decisiones de los tribunales internacionales. Al firmar, Putin envía este mensaje a sus generales: no tengan miedo. La Haya no puede juzgarlos. Los estoy protegiendo legalmente. Pero hay una enorme verdad que ha olvidado. A las bombas colocadas bajo los coches en los aparcamientos de Moscú no les importan en absoluto las leyes de la Haya. Este momento es muy significativo. Mientras sus generales eran aniquilados el 22 y el 24 de diciembre, el intento de Putin de brindar protección formal el 29 de diciembre es un testimonio de la desesperación del régimen. Putin otorga inmunidad legal a sus generales. Ucrania, sin embargo, lo somete a la ejecución física en el campo de batalla. Un trozo de papel no puede detener un explosivo C4. Un Estado incapaz de mantener la seguridad en su propia capital, donde los oficiales son perseguidos en las calles, refuerza la percepción de ser un socio débil entre sus aliados. Cuando China e India ven que Putin ni siquiera puede controlar su propio patio trasero, comienzan a cuestionar sus alianzas estratégicas con Moscú. Un socio débil es un socio poco fiable. Con estas operaciones en las calles de Moscú, Ucrania está destruyendo no solo a los oficiales, sino también la seriedad del Estado ruso. Las palabras de Zelensky de que la justicia prevalecerá tarde o temprano ya no son retórica, sino un mecanismo en funcionamiento. Los oficiales rusos ahora tienen dos opciones: aceptar el juicio en la Haya y sobrevivir, o confiar en la falsa protección de Putin y esperar a convertirse en una bola de fuego en las calles de Moscú. Esos vehículos en llamas en Moscú representan el futuro del régimen ruso. La ilusión se está acabando. Ucrania está llevando la guerra al corazón de Rusia, utilizando métodos asimétricos y haciendo realidad la peor pesadilla de Putin, exponiendo la fragilidad del régimen al mundo entero. Ningún rango, ningún refugio ni ley en Rusia puede protegerlos ya. La lista es larga, el recuerdo es vívido y el GUR tiene tiempo de sobra. Los oficiales rusos pensaron que no pagarían el precio por sus acciones, pero la justicia los alcanza cuando menos lo esperan, donde se sienten más seguros. Incluso con las luces encendidas en Moscú, la oscuridad ya ha comenzado para el régimen, y en esta oscuridad, los ojos de Ucrania siempre estarán puestos en ellos. La guerra ya no está en la frontera.
La guerra está en el corazón mismo de Rusia. Entonces, en su opinión, ¿puede un Putin que no puede proteger a sus generales en su propia capital, que intenta defenderlos solo con pedazos de papel, continuar esta guerra? ¿O son estas llamas en Moscú la primera chispa de un ajuste de cuentas interno que provocará el fin del régimen? Comparta su opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos análisis de TPR Global. Gracias por elegirnos.